Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Damos inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es domingo 30 del mes de marzo del año 2020 y al igual que todos los domingos estaremos compartiendo con ustedes un programa de interés para todos y para todas. Este programa se transmite a través de Teleradio América, canal 45, el canal 12 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores. Más o menos en unas horas también usted puede estar compartiendo el programa a través de YouTube. Por tanto, pueden revisar los contenidos de los programas Orientación Magisterial. Hoy estaremos tratando diversos temas con ustedes. Estaremos pasándoles revista a las decisiones tomadas por la última reunión, la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, centrada en el tema de la crisis que ha generado en todo el mundo y en la República Dominicana la pandemia del coronavirus. Estaremos también informando los pasos concretos que ha venido dando el Comité Ejecutivo Nacional a los fines de articular acciones que impacten de manera positiva la preparación de nuestros afiliados y afiliadas en función del momento en que nos encontramos en los actuales momentos. Estaremos también reflexionando sobre situaciones que está viviendo la población en distintos puntos del país, de manera muy específica, la situación que se está viviendo en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, que se ha constituido en el principal foco de contaminación en el país en los actuales momentos, con tasas muy altas de personas afectadas. Este programa aspira hoy a convertirse también en un factor de información, y yo diría de información positiva que genere la esperanza de todos y todas en medio de la situación que nosotros nos encontramos. Vamos ahora a hacer la primera pausa del día de hoy y en breve continuamos con el programa Orientación Magisterial. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Vamos a repetir las informaciones y orientaciones que desde la semana pasada estuvimos difundiendo en el programa en torno al coronavirus y la prevención que debe tomarse. El doctor José de Lancer, quien es su director del Hospital Senma Santo Domingo, pues nos suministró lógicamente unas informaciones y orientaciones importantes y oportunas que queremos compartir con ustedes nueva vez en esta parte del programa. Pasen todo una feliz tarde. Sí, saludos. Le habla el doctor José de Lancer de Espradel, subdirector médico del Hospital Senma Santo Domingo. Todos sabemos que estamos viviendo la situación mundial del coronavirus y es lógico entender que muchas personas tienen preocupaciones, muchas personas tienen miedo y realmente esa preocupación y ese miedo no es infundado, o sea, realmente es una situación preocupante. Lo que no podemos es permitir que lleguemos a una situación de pánico, ni tampoco una situación de que ese miedo nos paralice. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Ya los científicos del mundo, los médicos de muchas partes del mundo, donde ha ocurrido anteriormente el pico de la epidemia, como la propia China, Corea, los países europeos, que empezaron a vivir ese problema hace ya cerca de 2 meses,
pues ya hay un conocimiento, ya hay cierto conocimiento en la comunidad científica, en la comunidad médica, sobre qué es lo que está pasando, sobre qué es ese virus, sobre cuál es la situación, cómo tratarlo, cómo enfrentarlo. Ya hay cosas que los médicos hemos aprendido. Lo primero que pudiéramos decir es que el coronavirus es una enfermedad viral, o sea, es producida por un virus, que es primo de otros virus que también son de tipo corona, por eso se llaman coronavirus. De hecho, hay 6 tipos que se sabe que infectan al ser humano. Y este coronavirus no es el primero, ni tampoco es el más letal que ha tenido la humanidad. En el 2002 tuvimos una epidemia por un coronavirus que se llamaba el SARS coronavirus. SARS porque era el síndrome respiratorio agudo severo. Eso ocurrió en el año 2002 y mató a muchísimas personas. Luego tuvimos en el 2012 otra epidemia por otro coronavirus, que fue el MERS coronavirus. Ese virus tuvo su mayor impacto en el lejano oriente, en el este asiático. O sea que no son nuevas estas epidemias de coronavirus. Esta epidemia en particular lo que tiene de particular, valga la redundancia, es que es un virus nuevo. Es una mutación de un virus nuevo. No es el virus del 2002, no es el virus del 2012, no es ninguno de los otros coronavirus que conocíamos, es uno nuevo. ¿Qué características tiene este? Entre muchas otras. Que es un virus que tiene predilección por las vías respiratorias bajas, entiéndase, por los pulmones. A diferencia de otros virus respiratorios, donde el virus tiene predilección por la nariz o por la garganta, que son las vías respiratorias altas, este coronavirus tiene predilección por los pulmones. Por lo cual, los síntomas que da son síntomas de infección de vías respiratorias bajas, que son fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo y las articulaciones, dolor de cabeza. Pero a diferencia de los virus que producen infección en vías respiratorias altas, la tos que produce este virus es una tos seca, porque no es una tos de garganta, vamos a decirlo así. No es una tos que produce secreciones, que no produce moco, es una tos seca, porque es una tos de los pulmones, no es una tos de la garganta o de la boca. No tiende a dar secreciones nasales tampoco, o sea, no tiende a dar moco, ni rinitis, ni mucho estornudo, porque, repito, no tiende a afectar las vías altas, sino las vías bajas. Entonces los síntomas son esos: fiebre, tos seca, y no esperemos muchas secreciones de la nariz o de la boca. Característicamente este es un virus pesado, o sea, la estructura del virus es un virus bastante grande y pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo toso o estornudo, si tengo el virus se transmite por las gotitas de saliva o por las gotitas cuando yo estornudo, una persona infectada. Esto quiere decir que si el virus es pesado, aunque yo tosa o estornude, como es pesada esa molécula, ese virus, tiende a caer a poca distancia. Si fuera un virus liviano, como muchos otros virus que hay, el virus pudiera viajar mayores distancias cuando una persona tose. En este caso no. Por eso es que se habla de una distancia segura de 2 metros entre una persona y otra. Porque aunque la persona tosa o estornude aquí, las partículas del virus, repito, que son tan pesadas, ese virus tiende a caer y no va a viajar largas distancias en el aire. Por eso las recomendaciones son: si la persona está sintomática, si la persona está tosiendo, tiene fiebre y piensa que pueda tener coronavirus, la primera medida y más importante es cubrirse con una mascarilla.
para evitar que esas gotitas de saliva caigan en las manos o en las superficies. Por eso, la otra gran medida vital es lavarse las manos. Porque si yo toso o estornudo sobre mis manos y luego le doy la mano a alguien o toco un vaso o una computadora o un teléfono o un celular o una superficie o una mesa o el manubrio de una puerta, estoy pasando el virus a esas superficies, y cuando otra persona venga y agarre ese vaso, esa computadora, ese celular, puede adquirir el virus en la mano. El virus no entra por la mano, ese no es el problema. El problema es que entonces me llevo la mano a la boca, a la nariz, y ahí sí entra el virus. Por eso la otra gran medida de recomendación es no tocarse la cara. Lavarse las manos con mucha frecuencia, al menos durante 30 segundos, y no tocarse la cara. Esas son las principales recomendaciones. Mantener la distancia de al menos 2 metros entre una persona y otra, para evitar que las gotas de saliva puedan caerle a esa otra persona. El gobierno dominicano ha emitido una serie de medidas que incluyen la orden de que todas las instituciones públicas y privadas del país deben recortar al menos al 50% la circulación de las personas. Eso quiere decir que toda empresa debe al menos garantizar que el 50% de su empleomanía no tenga que salir de su casa. ¿Para qué se hace eso? Como es un virus nuevo, no hay vacuna, nadie está vacunado, por lo tanto toda la humanidad está en riesgo, todos podemos contraer la enfermedad, a diferencia de otras enfermedades como varicela, sarampión, paperas, para las cuales sí hay vacuna. La persona que tiene la vacuna no le da esa enfermedad, para esta no. Por lo tanto, los 7.000 millones de personas que tiene el mundo estamos en riesgo de ser contagiados. Entonces, el problema tampoco es que nos contagiemos todos, porque en el 80% de las veces los que nos contagiemos va a ser una infección leve, sin síntomas o con pocos síntomas, como una simple gripe. Incluso puede ser que ni nos demos cuenta. Otra cosa es que el periodo de incubación es de hasta 14 días. O sea, yo perfectamente pude haberme contagiado ayer, hoy, antes de ayer, hace 5 días, y estar hoy completamente asintomático, sin ningún síntoma. Eso puede durar hasta 14 días para que empiecen a aparecer los síntomas. Por lo tanto, como no sabemos quién tiene el virus, lo ideal es que menos cantidad de gente, la menor cantidad posible de gente, esté circulando en la calle. Porque si circulan, mientras mayor cantidad de gente circula, mayor cantidad de contagiados va a haber. Y el temor no es, repito, que mueran, que la tasa de mortalidad es cercana a un 3%. El problema es que pueden colapsar los servicios de salud, pueden colapsar los hospitales. Imagínense ustedes, somos 10 millones de dominicanos. Si los 10 millones de personas nos mantenemos circulando y los 10 millones de personas nos enfermamos al mismo tiempo, se estima que un 3% de esos 10 millones van a ser una infección severa que amerite unidades de cuidados intensivos, que amerite ventilación mecánica con respiradores artificiales. Estamos hablando de que necesitaríamos cerca de 300.000 camas de unidades de cuidados intensivos, 300.000 ventiladores que no tenemos, porque solamente en el país contamos con 400 ventiladores. ¿Cuál es la idea de limitar la circulación? No es que no nos enfermemos todos, porque probablemente todos terminemos enfermándonos. La idea es tratar de que nos vayamos enfermando gradualmente. En lugar de que todos nos enfermemos dentro de un mes, tratar de que nos enfermemos en 6 meses, en un año,
en 2 años, para que los hospitales no colapsen, porque no tenemos manera de recibir 10,000, 100,000, 50,000 pacientes al mismo tiempo. Los hospitales no darían abasto. Por eso la recomendación muy fuerte es de que solamente esté en la calle el que por obligación tenga que estar en la calle. ¿Y quién es ese? Médicos, enfermeras, personal que trabaja en hospitales y las personas que trabajan en la seguridad pública, la policía y las Fuerzas Armadas. Todos los demás debemos quedarnos en casa. Todos los demás debemos quedarnos en casa. Ese es el mensaje. En el Hospital Senma estamos preparados para recibir nuestra población meta. Pero ¿qué ocurre? Nuestro hospital no es un hospital general. Nuestro hospital solamente está destinado para maestros, maestras, sus familias y el personal que trabaja en el área del Ministerio de Educación. Característicamente nuestra población es una población envejecida. Nosotros tenemos muchos envejecientes que son nuestros principales pacientes. Y esa es la población de mayor riesgo. Toda persona mayor de 60 años, por solamente tener más de 60 años, tiene mayor riesgo. El riesgo se dispara desde 3% en la población general a cerca del 15% cuando la persona tiene más de 60 años. Pero además, las otras personas que están en riesgo son las que tienen condiciones previas, como diabetes, hipertensión, cáncer, están inmunosuprimidas, son pacientes renales, están en diálisis. Esas personas tienen mucho mayor riesgo. Y esos son justamente la población que básicamente atendemos en el Hospital Senma Santo Domingo. Por lo tanto, nuestra población es de altísimo riesgo. Por eso la Organización Mundial de la Salud está recomendando a nivel mundial y en este país también, que lo ideal es que las personas acudan a las emergencias solamente si realmente tienen una emergencia. Si son síntomas respiratorios los que tienen, se dispone de la línea asterisco 462. Es una línea que ha dispuesto el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, para que usted, en lugar de ir a una emergencia, llame a ese número, donde va a ser atendido por médicos, le van a preguntar sobre sus síntomas y le van a decir si es necesario que usted se desplace hasta un hospital o si es posible que por teléfono le den las instrucciones para que usted por teléfono las reciba. Entonces, mientras menos tengamos la necesidad de desplazarnos hacia un hospital a buscar atención que no sea absolutamente indispensable, más estamos colaborando con el problema. En modo alguno estamos diciendo que no queremos recibir pacientes, de ninguna manera. El hospital siempre va a tener las puertas abiertas para todos nuestros usuarios y usuarias. Pero es una medida epidemiológica, una medida de administración de servicios de salud que busca garantizar que ante una eventualidad avalancha de gente a las emergencias podamos tener los medicamentos, los insumos, los ventiladores, los sueros, la medicina, los médicos, las mascarillas, las enfermeras que podamos necesitar. Si gastamos todos esos insumos ahora, atendiendo casos que no son realmente emergencias, cuando necesitemos realmente los medicamentos y los insumos y los médicos y las enfermeras para atender el verdadero problema, no vamos a tener. Entonces, por favor, toda persona que no tenga un cuadro realmente de emergencia, por favor, no se acerque no solo al Hospital del Senma, a ningún hospital, ni público ni privado de la República Dominicana. Esa es una recomendación no de este país, esa es una recomendación que se está haciendo en el mundo entero, que preservemos los insumos para el momento del peor momento de la crisis. Entonces, en resumidas cuentas, esas son las recomendaciones que podemos darle: mantenerse en sus hogares, mantener el distanciamiento social, lavado de manos, no llevarse las manos a las caras y tratar de no
sobresaturar las emergencias con cosas que puedan esperar. El virus entra por la nariz o por la boca y en pocas horas se siembra en los pulmones, comienza a replicarse y de inmediato esa persona puede contagiar a otros. ¿Qué sabemos ya? Si no detenemos la circulación de las personas y toditos nos quedamos circulando en la calle, los 10 millones de personas, cada persona en 30 días va a contagiar a 406 personas. Repito, cada persona contagiará a 406 si nos quedamos todos circulando en la calle. Si reducimos la circulación a la mitad, que es lo que ha dicho el gobierno, que es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y en lugar de circular 10 millones, solamente circulamos 5 millones, estoy haciendo un ejercicio matemático, teórico, pero es así, cada persona, en lugar de contagiar 406, contagiaría solamente 15. Y si reducimos la circulación a 75%, cada persona solamente contagiaría 3 personas. Por lo tanto, la medida más importante en el momento en que nos encontramos en República Dominicana, este programa lo estamos grabando el día 20 de marzo. Este dato que estoy dando es válido para el 20 de marzo. En el momento en que nos encontramos ahora, la medida más importante es quedarse en su casa, no circular. Porque mientras menos gente circule, menor cantidad de contagiados vamos a tener. Por lo tanto, menor cantidad de gente grave vamos a tener. Toda persona que sepa que estuvo en contacto con una persona que ya ha sido diagnosticada, o toda persona que crea que estuvo en contacto con un caso que sea posible, que sea sospechoso, tiene el deber, la responsabilidad, la obligación moral, la obligación ética de aislarse y llamar a las autoridades al teléfono *462. Es una irresponsabilidad mayúscula de cualquier ser humano saber que estuvo en contacto con una persona sospechosa, saber que posiblemente me he contagiado y quedarse callado. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. O quedarse circulando. No debe quedarse circulando. Inmediatamente tiene que hacer aislamiento domiciliario, aunque no tenga síntomas, aunque no sienta nada. Si a usted le dijeron que su vecino está positivo para el COVID-19, que ya fue diagnosticado, y que usted ayer estuvo con él y bebió cerveza y bebieron de la misma botella, o compartieron el celular, o él le tosió muy cerca, o usted se pasó 4 horas en su casa, usted sabe que está, o debe saber, que está en altísimo riesgo de que usted también esté contagiado. Entonces, la primera medida es aislarse de inmediato, y la segunda medida, llamar al *462 para esperar instrucciones. Probablemente todos terminemos contagiándonos, o la inmensa mayoría de personas del país y del mundo vamos a terminar todos siendo positivos a COVID-19. Que dicho sea de paso, es bueno. O sea, necesitamos contagiarnos para crear inmunidad. Tampoco podemos no contagiarnos. Lo que no podemos es contagiarnos toditos al mismo tiempo. No podemos contagiarnos todos al mismo tiempo. Ahora, de que todos nos vamos a contagiar, es posible, que todos terminemos contagiados. Pero no es lo mismo que nos contagiemos unos cuantos ahora, unos cuantos el mes que viene, unos cuantos el mes que viene, hasta diciembre, hasta el año que viene, a que nos contagiemos los 10 millones en este momento. Ese es el ejercicio epidemiológico que están haciendo los médicos alrededor del mundo. Esto no es cuestión de deprimirse, esto no es una cosa que debe dar vergüenza, para nada. Ahora, sí es una irresponsabilidad mayúscula el que usted sepa que está contagiado y no tome la precaución de no seguir contagiando. O sea, imagínese usted que una persona en una casa dé positivo al virus y no le diga a su familia y no tome medidas en su familia. Va a contagiar a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su vecino,
todo el que vive con él. Entonces es una irresponsabilidad muy grande. Eso no puede hacerse. Eso no es propio de un ser humano que tiene discernimiento, que tiene inteligencia. Eso no es posible. Tiene que ayudar a los demás y además tiene que ayudar a detener la epidemia. Ya sabemos de casos de figuras públicas, funcionarios, incluso un médico que sabía que estaba sospechoso, que sabía que tenía síntomas y como quiera estaba en la televisión. Yo accedí a esta entrevista y estoy haciendo esta entrevista porque yo no estoy sospechoso, porque yo no he tenido contacto, porque yo no tengo ningún historial que haga sospechar que yo estoy contagiado. Pero si lo estuviera, yo no estuviera haciendo una entrevista de televisión, yo estuviera encerrado en mi casa. Yo no estaría en el hospital donde estoy. Y desde el momento en que yo me haga positivo, si es que me hago positivo, o tenga síntomas, el primero que se va a aislar, nadie tiene que decírmelo, yo me voy a aislar yo mismo. Nadie va a tener que decírmelo. Yo tengo el deber, la responsabilidad, el compromiso moral y el compromiso ético de aislarme. Los niños, por suerte los niños, a ellos la enfermedad no les da muy duro. No hay temor de que los niños ocurra una desgracia con los niños. El temor, repito, es con los envejecientes. Ahora, el temor con los niños es que lo transmiten. Y lo transmiten muy fácil, porque los niños son más difíciles de controlar. Los niños y niñas es mucho más difícil hacer el distanciamiento social. Los niños y niñas tienden a tirársele encima a la gente, abrazar, besar, no lavarse las manos, lavárselas mal. O sea, los niños en esta situación son más peligrosos que cualquier otra población porque transmiten. No es porque ellos se vayan a enfermar o porque la enfermedad le vaya a dar grave a ellos. No, es porque son muy fáciles transmisores. Entonces, a los niños y niñas, los maestros y maestras deben educarlos, concientizarlos, tranquilizarlos, explicarles de qué se trata y decirles que le lleven a su papá, a su mamá, a su tutora, el mensaje que estamos diciendo aquí. Todo lo que estamos diciendo aquí. Que los niños y niñas se lo digan a sus padres y madres, a sus tutores y tutoras. Hay muchos tipos de virus. La enfermedad de la varicela, el sarampión, la papera, la rubeola, el herpes, la gripe, la influenza, todas ellas son producidas por virus, todas. ¿Qué características tienen los virus? Tienen varias características. La primera característica es que los antibióticos no sirven para los virus. Los antibióticos sirven solamente para bacterias, que son otro tipo de microorganismos. Otra característica es que para las enfermedades virales hay vacunas. Hay vacuna para todas esas cosas que yo dije, sarampión, varicela, papera. Por lo tanto, se pueden prevenir cuando se pone la vacuna. El problema es que este es un virus tan nuevo que no nos ha dado tiempo de desarrollar una vacuna. Pero eventualmente tendremos una vacuna también contra coronavirus. Otra característica de los virus es que el comportamiento clásico de un virus es que esa partícula de virus entra a la célula, a una célula cualquiera, en este caso a células de los pulmones, y se replica, o sea, le ordena a la célula del pulmón, en este caso, que haga muchas más copias de ese mismo virus, o sea, que le saque, vamos a decirlo así, que le saque mucha fotocopia. Entonces, cuando una partícula de virus entra a una célula, en poco rato, en poco tiempo va a haber ya no una, sino 10, 100, 1000, 1.000.000. Imagínense ustedes cuando entra no una partícula viral, sino que entra 100 partículas virales, o 10.000 partículas virales, o 1.000.000 de partículas virales. O sea, la multiplicación es numéricamente, exponencialmente mayor. Entonces esas son a grosso modo las características de las enfermedades virales. En ARS Senma
trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Selma. Vamos a repetir las informaciones y orientaciones que desde la semana pasada estuvimos difundiendo en el programa en torno al coronavirus y la prevención que debe tomarse. El doctor José de Lancer, quien es su director del Hospital Selma Santo Domingo, pues nos suministró lógicamente unas informaciones y orientaciones importantes y oportunas que queremos compartir con ustedes nueva vez en esta parte del programa. Pasen todo una feliz tarde. Sí, saludos. Le habla el doctor José de Lancer de Espradel, subdirector médico del Hospital Selma Santo Domingo. Todos sabemos que estamos viviendo la situación mundial del coronavirus y es lógico entender que muchas personas tienen preocupaciones, muchas personas tienen miedo y realmente esa preocupación y ese miedo no es infundado, o sea, realmente es una situación preocupante. Lo que no podemos es permitir que lleguemos a una situación de pánico, ni tampoco una situación de que ese miedo nos paralice. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Ya los científicos del mundo, los médicos de muchas partes del mundo, donde ha ocurrido anteriormente el pico de la epidemia, como la propia China, Corea, los países europeos, que empezaron a vivir ese problema hace ya cerca de 2 meses, pues ya hay un conocimiento, ya hay cierto conocimiento en la comunidad científica, en la comunidad médica, sobre qué es lo que está pasando, sobre qué es ese virus, sobre cuál es la situación, cómo tratarlo, cómo enfrentarlo. Ya hay cosas que los médicos hemos aprendido. Lo primero que pudiéramos decir es que el coronavirus es una enfermedad viral, o sea, producida por un virus, que es primo de otros virus que también son de tipo corona, por eso se llaman coronavirus. De hecho, hay 6 tipos que se sabe que infectan al ser humano. Y este coronavirus no es el primero, ni tampoco es el más letal que ha tenido la humanidad. En el 2002 tuvimos una epidemia por un coronavirus que se llamaba el SARS coronavirus. SARS porque era el síndrome respiratorio agudo severo. Eso ocurrió en el año 2002 y mató muchísimas personas. Luego tuvimos en el 2012 otra epidemia por otro coronavirus, que fue el MERS coronavirus. Ese virus tuvo su mayor impacto en el lejano oriente, en el este asiático. O sea que no son nuevas estas epidemias de coronavirus. Esta epidemia en particular lo que tiene de particular, valga la redundancia, es que es un virus nuevo. Es una mutación de un virus nuevo. No es el virus del 2002, no es el virus del 2012, no es ninguno de los otros coronavirus que conocíamos, es uno nuevo. ¿Qué características tiene este? Entre muchas otras. Que es un virus que tiene predilección por las vías respiratorias bajas, entiéndase, por los pulmones. A diferencia de otros virus respiratorios, donde el virus tiene predilección por la nariz o por la garganta, que son las vías respiratorias altas, este coronavirus tiene predilección por los pulmones. Por lo cual, los síntomas que da son síntomas de infección de vías respiratorias bajas, que son fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo y las articulaciones, dolor de cabeza,
Pero a diferencia de los virus que producen infección en vías respiratorias altas, la tos que produce este virus es una tos seca, porque no es una tos de garganta, vamos a decirlo así. No es una tos que produce secreciones, que no produce moco, es una tos seca, porque es una tos de los pulmones, no es una tos de la garganta o de la boca. No tiende a dar secreciones nasales tampoco, o sea, no tiende a dar moco, ni rinitis, ni mucho estornudo, porque, repito, no tiende a afectar las vías altas, sino las vías bajas. Entonces los síntomas son esos: fiebre, tos seca, y no esperemos muchas secreciones de la nariz o de la boca. Característicamente este es un virus pesado, o sea, la estructura del virus es un virus bastante grande y pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo toso o estornudo, si tengo el virus se transmite por las gotitas de saliva o por las gotitas cuando yo estornudo, una persona infectada. Esto quiere decir que si el virus es pesado, aunque yo tosa o estornude, como es pesada esa molécula, ese virus, tiende a caer a poca distancia. Si fuera un virus liviano, como muchos otros virus que hay, el virus pudiera viajar mayores distancias cuando una persona tose. En este caso no. Por eso es que se habla de una distancia segura de 2 metros entre una persona y otra. Porque aunque la persona tosa o estornude aquí, las partículas del virus, repito, que son tan pesadas, ese virus tiende a caer y no a viajar largas distancias en el aire. Por eso las recomendaciones son: si la persona está sintomática, si la persona está tosiendo, tiene fiebre y piensa que pueda tener coronavirus, la primera medida y más importante es cubrirse con una mascarilla, para evitar que esas gotitas de saliva caigan en las manos o en las superficies. Por eso, la otra gran medida vital es lavarse las manos. Porque si yo toso o estornudo sobre mis manos y luego le doy la mano a alguien o toco un vaso o una computadora o un teléfono o un celular o una superficie o una mesa o el manubrio de una puerta, estoy pasando el virus a esas superficies, y cuando otra persona venga y agarre ese vaso, esa computadora, ese celular, puede adquirir el virus en la mano. El virus no entra por la mano, ese no es el problema. El problema es que entonces me llevo la mano a la cara, a la boca, a la nariz, y ahí sí entra el virus. Por eso la otra gran medida de recomendación es no tocarse la cara. Lavarse las manos con mucha frecuencia, al menos durante 30 segundos, y no tocarse la cara. Esas son las principales recomendaciones. Mantener la distancia de al menos 2 metros entre una persona y otra, para evitar que las gotas de saliva puedan caerle a esa otra persona. El gobierno dominicano ha emitido una serie de medidas que incluyen la orden de que todas las instituciones públicas y privadas del país deben recortar al menos al 50% la circulación de las personas. Eso quiere decir que toda empresa debe al menos garantizar que el 50% de su empleomanía no tenga que salir de su casa. ¿Para qué se hace eso? Como es un virus nuevo, no hay vacuna, nadie está vacunado. Por lo tanto, toda la humanidad está en riesgo. Todos podemos contraer la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades como varicela, sarampión, paperas, para las cuales sí hay vacuna, la persona que tiene la vacuna no le da esa enfermedad. Para esta no. Por lo tanto, los 7.000 millones de personas que tiene el mundo estamos en riesgo de ser contagiados. Entonces, el problema tampoco es que nos contagiemos todos, porque en el 80% de las veces los que nos contagiemos va a ser una infección leve, sin síntomas o con pocos síntomas.
como una simple gripe. Incluso puede ser que ni nos demos cuenta. Otra cosa es que el periodo de incubación es de hasta 14 días. O sea, yo perfectamente pude haberme contagiado ayer, hoy, antes de ayer, hace 5 días y estar hoy completamente asintomático, sin ningún síntoma. Eso puede durar hasta 14 días para que empiecen a aparecer los síntomas. Por lo tanto, como no sabemos quién tiene el virus, lo ideal es que menos cantidad de gente, la menor cantidad posible de gente, esté circulando en la calle. Porque si circulan, mientras mayor cantidad de gente circula, mayor cantidad de contagiados va a haber. Y el temor no es, repito, que mueran, que la tasa de mortalidad es cercana a un 3%. El problema es que pueden colapsar los servicios de salud, pueden colapsar los hospitales. Imagínense ustedes, somos 10 millones de dominicanos. Si los 10 millones de personas nos mantenemos circulando y los 10 millones de personas nos enfermamos al mismo tiempo, se estima que un 3% de esos 10 millones van a ser una infección severa que amerite unidades de cuidados intensivos, que amerite ventilación mecánica con respiradores artificiales. Estamos hablando de que necesitaríamos cerca de 300.000 camas de unidades de cuidados intensivos, 300.000 ventiladores que no tenemos, porque solamente en el país contamos con 400 ventiladores. ¿Cuál es la idea de limitar la circulación? No es que no nos enfermemos todos, porque probablemente todos terminemos enfermándonos. La idea es tratar de que nos vayamos enfermando gradualmente. En lugar de que todos nos enfermemos dentro de un mes, tratar de que nos enfermemos en 6 meses, en 1 año, en 2 años, para que los hospitales no colapsen, porque no tenemos manera de recibir 10.000, 100.000, 50.000 pacientes al mismo tiempo. Los hospitales no darían abasto. Por eso la recomendación muy fuerte es de que solamente esté en la calle el que por obligación tenga que estar en la calle. ¿Y quién es ese? Médicos, enfermeras, personal que trabaja en hospitales y las personas que trabajan en la seguridad pública, la policía y las Fuerzas Armadas. Todos los demás debemos quedarnos en casa. Todos los demás debemos quedarnos en casa. Ese es el mensaje. En el Hospital Senma estamos preparados para recibir nuestra población meta. Pero ¿qué ocurre? Nuestro hospital no es un hospital general. Nuestro hospital solamente está destinado para maestros, maestras, sus familias y el personal que trabaja en el área del Ministerio de Educación. Característicamente nuestra población es una población envejecida. Nosotros tenemos muchos envejecientes que son nuestros principales pacientes. Y esa es la población de mayor riesgo. Toda persona mayor de 60 años, por solamente tener más de 60 años, tiene mayor riesgo. El riesgo se dispara desde 3% en la población general a cerca del 15% cuando la persona tiene más de 60 años. Pero además, las otras personas que están en riesgo son las que tienen condiciones previas, como diabetes, hipertensión, cáncer, están inmunosuprimidas, son pacientes renales, están en diálisis. Esas personas tienen mucho mayor riesgo. Y esos son justamente la población que básicamente atendemos en el Hospital Senma Santo Domingo. Por lo tanto, nuestra población es de altísimo riesgo. Por eso la Organización Mundial de la Salud está recomendando a nivel mundial y en este país también, que lo ideal es que las personas acudan a las emergencias solamente si realmente tienen una emergencia. Si son síntomas respiratorios los que tienen, se dispone de la línea *462. Es una línea que ha dispuesto el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, para que usted, en lugar de ir a una emergencia, llame a ese número donde va a ser atendido por médicos
le van a preguntar sobre sus síntomas y le van a decir si es necesario que usted se desplace hasta un hospital o si es posible que por teléfono le den las instrucciones para que usted por teléfono las reciba. Entonces, mientras menos tengamos la necesidad de desplazarnos hacia un hospital a buscar atención que no sea absolutamente indispensable, más estamos colaborando con el problema. En modo alguno estamos diciendo que no queremos recibir pacientes, de ninguna manera. El hospital siempre va a tener las puertas abiertas para todos nuestros usuarios y usuarias. Pero es una medida epidemiológica, una medida de administración de servicios de salud que busca garantizar que ante una eventualidad avalancha de gente a las emergencias podamos tener los medicamentos, los insumos, los ventiladores, los sueros, la medicina, los médicos, las mascarillas, las enfermeras que podamos necesitar. Si gastamos todos esos insumos ahora, atendiendo casos que no son realmente emergencias, cuando necesitemos realmente los medicamentos y los insumos y los médicos y las enfermeras para atender el verdadero problema, no vamos a tener. Entonces, por favor, toda persona que no tenga un cuadro realmente de emergencia, por favor, no se acerque no solo al Hospital del Seima, a ningún hospital, ni público ni privado de la República Dominicana. Esa es una recomendación no de este país, esa es una recomendación que se está haciendo en el mundo entero, que preservemos los insumos para el momento el peor momento de la crisis. Entonces, en resumidas cuentas, esas son las recomendaciones que podemos darle: mantenerse en sus hogares, mantener el distanciamiento social, lavado de manos, no llevarse las manos a las caras y tratar de no sobresaturar las emergencias con cosas que puedan esperar. El virus entra por la nariz o por la boca y en pocas horas se siembra en los pulmones, comienza a replicarse y de inmediato esa persona puede contagiar a otros. ¿Qué sabemos ya? Si no detenemos la circulación de las personas y toditos nos quedamos circulando en la calle, los 10 millones de personas, cada persona en 30 días va a contagiar a 406 personas. Repito, cada persona contagiará a 406 si nos quedamos todos circulando en la calle. Si reducimos la circulación a la mitad, que es lo que ha dicho el gobierno, que es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y en lugar de circular 10 millones, solamente circulamos 5 millones, estoy haciendo un ejercicio matemático, teórico, pero es así, cada persona, en lugar de contagiar 406, contagiaría solamente 15. Y si reducimos la circulación a 75%, cada persona solamente contagiaría 3 personas. Por lo tanto, la medida más importante en el momento en que nos encontramos en República Dominicana, este programa lo estamos grabando el día 20 de marzo. Este dato que estoy dando es válido para el 20 de marzo. En el momento en que nos encontramos ahora, la medida más importante es quedarse en su casa, no circular. Porque mientras menos gente circule, menor cantidad de contagiados vamos a tener. Por lo tanto, menor cantidad de gente grave vamos a tener. Toda persona que sepa que estuvo en contacto con una persona que ya ha sido diagnosticada, o toda persona que crea que estuvo en contacto con un caso que sea posible, que sea sospechoso, tiene el deber, la responsabilidad, la obligación moral, la obligación ética de aislarse y llamar a las autoridades al teléfono *462. Es una irresponsabilidad mayúscula de cualquier ser humano saber que estuvo en contacto con una persona sospechosa
saber que posiblemente me he contagiado y quedarse callado. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. O quedarse circulando. No debe quedarse circulando. Inmediatamente tiene que hacer aislamiento domiciliario, aunque no tenga síntomas, aunque no sienta nada. Si a usted le dijeron que su vecino está positivo para el COVID-19, que ya fue diagnosticado, y que usted ayer estuvo con él y bebió cerveza y bebieron de la misma botella, o compartieron el celular, o él le tosió muy cerca, o usted se pasó 4 horas en su casa, usted sabe que está, o debe saber, que está en altísimo riesgo de que usted también esté contagiado. Entonces, la primera medida es aislarse de inmediato, y la segunda medida, llamar al *462 para esperar instrucciones. Probablemente todos terminemos contagiándonos, o la inmensa mayoría de personas del país y del mundo vamos a terminar todos siendo positivos a COVID-19. Que dicho sea de paso, es bueno. O sea, necesitamos contagiarnos para crear inmunidad. Tampoco podemos no contagiarnos. Lo que no podemos contagiarnos todito al mismo tiempo. No podemos contagiarnos todos al mismo tiempo. Ahora, de que todos nos vamos a contagiar, es posible, que todos terminemos contagiados. Pero no es lo mismo que nos contagiemos unos cuantos ahora, unos cuantos el mes que viene, unos cuantos el mes que viene, hasta diciembre, hasta el año que viene, a que nos contagiemos los 10 millones en este momento. Ese es el ejercicio epidemiológico que están haciendo los médicos alrededor del mundo. Esto no es cuestión de deprimirse, esto no es una cosa que debe dar vergüenza, para nada. Ahora, sí es una irresponsabilidad mayúscula el que usted sepa que está contagiado y no tome la precaución de no seguir contagiando. O sea, imagínese usted que una persona en una casa dé positivo al virus y no le diga a su familia y no tome medidas en su familia. Va a contagiar a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su vecino, a todo el que vive con él. Entonces, es una irresponsabilidad muy grande. Eso no puede hacerse. Eso no es propio de un ser humano que tiene discernimiento, que tiene inteligencia. Eso no es posible. Tiene que ayudar a los demás y además tiene que ayudar a detener la epidemia. Ya sabemos de casos de figuras públicas, funcionarios, incluso un médico que sabía que estaba sospechoso, que sabía que tenía síntomas y como quiera estaba en la televisión. Yo accedí a esta entrevista y estoy haciendo esta entrevista porque yo no estoy sospechoso, porque yo no he tenido contacto, porque yo no tengo ningún historial que haga sospechar que yo estoy contagiado. Pero si lo estuviera, yo no estuviera haciendo una entrevista de televisión, yo estuviera encerrado en mi casa. Yo no estaría en el hospital donde estoy. Y desde el momento en que yo me haga positivo, si es que me hago positivo, o tenga síntomas, el primero que se va a aislar, nadie tiene que decírmelo, yo me voy a aislar yo mismo. Nadie va a tener que decírmelo. Yo tengo el deber, la responsabilidad, el compromiso moral y el compromiso ético de aislarme. Los niños, por suerte los niños, a ellos la enfermedad no les da muy duro. No hay temor de que los niños ocurra una desgracia con los niños. El temor, repito, es con los envejecientes. Ahora, el temor con los niños es que lo transmiten. Y lo transmiten muy fácil, porque los niños son más difíciles de controlar. Los niños y niñas es mucho más difícil hacer el distanciamiento social. Los niños y niñas tienden a tirársele encima a la gente, abrazar, besar, no lavarse las manos, lavárselas mal. O sea, los niños en esta situación son más peligrosos que cualquier otra población porque transmiten. No es porque ellos se vayan a enfermar o porque la enfermedad le vaya a dar grave a ellos. No, es porque son muy fáciles transmisores. Entonces, a los niños y niñas, los maestros y maestras deben educarlos, concientizarlos, tranquilizarlos, explicarles de qué se trata y decirles que le lleven a su papá, a su mamá, a su tutora, el mensaje que estamos diciendo aquí, todo lo que estamos diciendo aquí, que los niños y niñas se lo digan a sus padres y madres, a sus tutores y tutoras. Hay muchos tipos de virus. La enfermedad de la varicela, el sarampión, la papera, la rubeola, el herpes,
la gripe, la influenza, todas ellas son producidas por virus, todas. ¿Qué características tienen los virus? Tienen varias características. La primera característica es que los antibióticos no sirven para los virus. Los antibióticos sirven solamente para bacterias, que son otro tipo de microorganismos. Otra característica es que para las enfermedades virales hay vacunas. Hay vacunas para todas esas cosas que yo dije, sarampión, varicela, papera. Por lo tanto, se pueden prevenir cuando se pone la vacuna. El problema es que este es un virus tan nuevo que no nos ha dado tiempo de desarrollar una vacuna. Pero eventualmente tendremos una vacuna también contra coronavirus. Otra característica de los virus es que el comportamiento clásico de un virus es que esa partícula de virus entra a la célula, a una célula cualquiera, en este caso a células de los pulmones, y se replica, o sea, le ordena a la célula del pulmón, en este caso, que haga muchas más copias de ese mismo virus, o sea, que le saque, vamos a decirlo así, que le saque mucha fotocopia. Entonces, cuando una partícula de virus entra a una célula, en poco rato, en poco tiempo va a haber ya no una, sino 10, 100, 1000, 1.000.000. Imagínense ustedes cuando entra no una partícula viral, sino que entra 100 partículas virales, o 10.000 partículas virales, o 1.000.000 de partículas virales. O sea, la multiplicación es numéricamente, exponencialmente mayor. Entonces esas son a grosso modo las características de las enfermedades virales. Editorial de Teleradio América. Pruebas, pruebas y más pruebas. Ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos. Ya sabemos que debemos evitar grupos, ni acercarnos a menos de 1 metro de nadie. Ya sabemos que debemos evitar contactos. Ya sabemos muchas cosas que debemos hacer. Lo que no sabemos es dónde ir a que se nos haga la prueba del coronavirus. Si los laboratorios tienen la capacidad de evaluar y cuáles son, no importa lo que cueste. Si el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública puede atender al pueblo en general. Más daño hace la ansiedad y las dudas que las ruedas de prensa. Pruebas, que se anuncie dónde el dominicano puede hacerse la prueba del coronavirus. Pruebas, pruebas, pruebas. Así sabremos la realidad. ¿Y cómo presentarnos a una clínica o un laboratorio y decir, quiero que me hagan la prueba del coronavirus, sin que salgan corriendo o te cierren las puertas? Pruebas, pruebas, pruebas. Ven a Óptica López y verás marcas exclusivas al alcance de tu mirada. Prada, Roberto Cavalli, Chopard, Dolce & Gabbana, Versace, Miu Miu e Ilesteva. Óptica López, con nuestro amplio departamento de lentes de sol y lentes de contacto. Examen de la vista digital. Lentes digitales en Vision HD. Óptica López, Abraham Lincoln 1015. Óptica López, tu mejor visión.
buenas tardes, amigas y amigos televidentes de toda la República Dominicana y el mundo que nos ven tanto a través de este Teleradio América, canales 12 y 45, como a través de la internet, YouTube y las diferentes redes sociales. Este es su programa Teledemocracia y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero geólogo Osiris de León, que, como su nombre lo indica, es la rama de las ciencias que se encarga del estudio de los diferentes fenómenos que se producen en nuestro planeta Tierra. Osiris, buenas tardes y bienvenido una vez más a su casa. Buenas tardes, Geniol, buenas tardes a todo el pueblo dominicano, contento de que tú siempre me des la oportunidad de venir a conversar contigo y con todo el país aquí en Teledemocracia, tratando de que los temas que vayamos a abordar tú y yo en la tarde de hoy sean de información y de orientación para toda la población. Así es, nosotros digámoslo así, el placer de contar con su presencia como siempre, sobre todo agradeciendo su colaboración, siempre su actitud solícita ante nuestro llamado y más que el nuestro en términos personales es el llamado de la patria, porque entiendo que la República Dominicana, cada vez que se producen situaciones como la que vivió el hermano país de Puerto Rico hace escasos días, con un primer movimiento telúrico o terremoto inicial y sus subsecuentes réplicas, más fuertes inclusive que la primera, pues esto mueve a preocupación y nos retrotrae al tema que pudiéramos decir ya es cíclico y tiene que serlo porque la realidad geográfica de la República Dominicana nos compele, nos obliga a estar al tanto, a conocer estos fenómenos naturales y por eso el objetivo nuestro al realizar este programa con usted es hacer una especie de didáctica, si así se quiere, iniciando por el ABC de los movimientos telúricos y preguntándole de entrada, ¿qué es un terremoto y cuáles son los factores o las causas que provocan estos movimientos? Mira, Aníbal, un terremoto no es más que una rotura en la corteza terrestre. La corteza terrestre es la envoltura del planeta Tierra, como la cáscara de una naranja. Esa cáscara que tú le quitas a una naranja equivale proporcionalmente al tamaño de la naranja, al tamaño que tiene una cobertura de roca solidificada que hay en el planeta Tierra y que llamamos corteza. Eso que la gente le llama piedra. Esa roca tiene un límite. Cuando tú empujas, deformas esa roca y la llevas al límite de rotura, parte y libera ondas. Y tú percibes en tu casa o en tu trabajo esas ondas en forma de vibración, porque es una onda elástica. Se va desplazando como la onda tú ves que vibra en una piscina cuando tú dejas caer una piedra sobre el agua en la piscina. Así va la onda desplazándose desde el punto central, que es el epicentro, hasta el lugar donde tú estás. Ahora bien, ¿por qué se rompe la roca? Se rompe porque tú vives, Aníbal, en un planeta vivo, dinámico, activo, que tiene un núcleo derretido a muy alta temperatura. Así como en tu casa, cuando tu madre hierve habichuela, la tapa de la olla de habichuelas se mueve porque el vapor la mueve, pero ese vapor lo produjo el calor cuando el agua llegó a 100 grados Celsius. Así pasa en el interior de la Tierra. Tú tienes una roca derretida que es como si te estuviera produciendo un vapor y tiende a desplazar. Todo cuerpo caliente, Aníbal, pesa menos que un cuerpo frío. Correcto. Cuando está allá adentro, al estar caliente, pesa poco, se aligera, sube. Y al subir se enfría, pesa más y baja. Y eso está todo el tiempo como una correa transportadora, como la escalera de la plaza comercial a donde tú vas con tu familia al cine, que tú te montas en el primer escalón y sin caminar te sube al segundo. Te va subiendo, pero esa correa da la vuelta y vuelve al punto de inicio. Si tú la marcas con una pintura azul, rojo, verde, tú vas a ver que hay un escalón que se va a repetir cada vez que da la vuelta. Así está el interior de la Tierra. Esa masa que da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta, y mientras da la vuelta va desplazando la cobertura del planeta que llamamos corteza terrestre, roca solidificada, roca que en principio fue roca ígnea, roca magmática, y que al solidificar se puso rígida, se puso dura, y cuando esa masa de adentro, esa correa transportadora la empuja, hay un lugar donde ellas chocan, y cuando chocan, tú has visto que dos carros que chocan de frente se pliegan en la parte frontal. Claro. Así la roca se pliega
y llega un momento en que se parte, y al partirse es ahí donde tú percibes el terremoto. Entonces la Tierra está fracturada a lo largo de muchos segmentos que llamamos fallas geológicas.